Buenas noches. Nuestro invitado es el doctor Fernando Londoño, que hace 9 días sobrevivió providencialmente a un atentado terrible en el que, para desgracia de nuestro país, murieron 2 de sus escoltas y numerosas personas quedaron heridas. Doctor Londoño, buenas noches. Queremos saber si este episodio, que como decimos fue doloroso para la República y naturalmente para usted y para las familias de las víctimas, le ha hecho reflexionar en estos días sobre lo que es la vida, sobre lo que es la muerte, sobre el papel que cumplimos en este mundo. Pues tendría que decirle que es un hecho que corta tan abruptamente todo mi ritmo vital, que me ha exigido un replanteamiento a fondo sobre muchas cosas. Y fundamentalmente una gran pregunta, la que me tengo que hacer, es qué es lo que se sigue para mí, cuál es la voluntad de Dios. Porque Él me salvó de medio de una situación desesperada. Nadie explica cómo pude sobrevivir. No hay ninguna razón física para que yo esté vivo. Y aquí estoy. Eso tiene que tener algún sentido. Y en esas circunstancias, más que nunca uno entiende que están en las manos de Dios. Y tiene que preguntarle, Dios mío, ¿qué quieres? Aquí estoy. ¿Y esa pregunta la ha hecho usted estos días? Esa pregunta me la hago cada minuto. Cada minuto. No quiero equivocarme. Quiero estar en plena disponibilidad de ánimo. Siento que lo estoy. Y Dios le muestra a uno los caminos, de la misma manera que me sacó de ese infierno. Él mostrará cuáles son los caminos, Carlos. Tratar de descifrar los designios de Dios es un imposible. Ve bastante más adelante que nosotros, sabe exactamente qué es lo que quiere. Y por cuáles caminos nos lleva y de qué manera escribe. A veces él escribe de modo que uno no entiende, ¿no? Le dice, Dios mío, pero ¿por qué escribes así? Tan enredado, tan raro. Pero así es, y esa es la voluntad, y después uno entiende, mire, como Dios tenía toda la razón, siempre la tiene. Sí, pero es muy duro, Carlos, muy duro. Sí. Ricardo Rodríguez y Rosenberg Burbano, que murieron con usted defendiendo su vida, han sido para usted de mucho impacto, seguramente espiritual, la muerte de ambos. Terrible, terrible. ¿Cómo recuerda diario después de este suceso? Como los compañeros con los que tenía una intimidad inmensa. Es que cuando uno está metido dentro de un carro blindado, amenazado todos los días, y hay 2 personas que van en la parte de adelante, separados por unos centímetros, uno hace más que una amistad, es una forma como de alianza en medio del peligro, una alianza espiritual difícil de interpretar y difícil de explicar. Yo he dicho que eran mis 2 mejores amigos, pero es que hay una razón clara, es que no tengo otros 2 que han dado la vida por mí, solamente ellos. ¿A usted le había ocurrido antes? Usted que sabía que estaba amenazado por la FARC, sabía que era objetivo militar, llamémoslo así, de unos grupos terroristas, ¿no se ha pasado por la mente que de pronto podían hacer esta clase de atentado? ¿No había no, pues es que para esto no estaba preparado yo, ni estaba preparada la policía, estaba preparado el país. Es que esto es una fórmula nueva de terrorismo. Entonces, pues, ¿quién se iba a imaginar? Yo esperaba una balacera, o esperaba una bomba, o esperaba pues, algo que estuviera dentro del orden de las cosas que conocemos. Pero jamás se iba a estrenar sistema y que ese sistema fuera este. Es más, yo no lo conocía. Y es satánico, es demoníaco. Eso de que le pongan a uno una cosa encima del vehículo y vuelve el vehículo entero. Eso es demoníaco. Entonces, le repito, ni yo me lo esperaba, ni lo esperaba ninguna de las entidades de control y de vigilancia que ha tenido que ver conmigo. Desafortunadamente ha sido una inauguración de una técnica moderna de terrorismo con sí, usted. Señor. Sí, señor. Sí, señor. Terrible. Sí. Terrible. Esto puede desquiciar todo el sistema de seguridad de Colombia y de América. Yo no creo que me hayan mandado este paquete para mí, para mi uso exclusivo. Obviamente me querían matar, eso no era una advertencia. No. ¿A cuántos más les está reservado un procedimiento así? Ojalá nadie. Si usted me pregunta cuál es mi mayor deseo, yo le tengo que contestar, es que esto que viví no lo viva nadie más. Ojalá, pero tengo mis dudas. ¿Usted cree que esto va a seguir? ¿Que esto no para? Esto no para. Esto no para. El terror tiene por objeto quebrantar una sociedad de tal manera que se entregue en manos de quien le está amedrentando. Así ha sido a lo largo de los siglos. Solo que los procedimientos han sido distintos. Y que la fuente de origen del error también ha sido distinto. Hay un terror que viene desde el Estado hacia el pueblo y hay otro terror que ejercen ciertos grupos para desestabilizar el Estado. Pero siempre ha sido así y no se golpea una sola vez.
se golpea repetidamente hasta que se alcance el objetivo o hasta que la sociedad debidamente organizada es capaz de superar esa amenaza. Es decir, para usted este es el primer eslabón de una cadena, Dios quiera que esté equivocado, una cadena de terrorismo. Infortunadamente es lo que parece. Estoy convencido de eso. ¿Qué es el terrorismo? Buena pregunta. Es un sistema de violencia completamente irracional que tiene por objeto destruir las bases de una sociedad organizada, conseguir el poder o aprovechar mejor el poder desde la cúpula de esa sociedad organizada. El terrorismo golpea un objetivo, pero lo que el terrorismo busca es extenderse sobre todo la epidermis social para quebrantar el alma de una nación. Ese es el objetivo, que la gente se arrugue de tal manera que se sienta tan contristada y tan impotente que diga, con tal de que me quiten esa amenaza de encima, me entrego a cualquier dictado, a cualquier forma de mando. Esos terroristas que atentaron contra usted hacen parte entonces de grupos, grupúsculos que pretenden que la sociedad sucumba ante las pretensiones de alguien o de algo. Por supuesto, por supuesto. Esto es una cosa vieja, el terrorismo de las FARC trae 50 años de vida trágica en la nación y cada vez se vuelve más sofisticado en la medida en que logra entrar en contacto con fuentes organizadas de conocimientos, lo que llaman los ingleses el know-how, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo con sistemas nuevos. Mire, los famosos irlandeses que estuvieron en el Kuwait cambiaron todo el sentido de la guerra en Colombia. Le enseñaron a las FARC a usar explosivos, a poner minas de grapata, a utilizar eficazmente los famosos cilindros bomba. Y eso cambió la historia de la guerra. Ahora alguien les está enseñando cosas nuevas y las han aprendido. ¿Alguien que viene por allá de Caracas, dice usted? Yo no tengo duda de que hay una conexión Caracas y de Caracas más allá de Caracas. Es que uno puede abrazarse impunemente con Gaddafi, con Ahmadinejad, con Bashar al-Assad, sino que eso tiene algún significado. Cuando uno tiene arrestos para mandar a Bashar al-Assad buques cargados con combustible para que llenen sus tanques de guerra de gasolina y pueda masacrar a la oposición. Cuando uno le dice a Ahmadinejad que es un hijo de Bolívar, que es el hijo amado de América, y cuando se abraza con Gaddafi es porque tiene una textura oral muy especial. Chávez la tiene, y entonces ¿qué se puede esperar de ahí? Y yo le contrapregunto, como usted sabe que compartimos la misma profesión, ¿qué traía y llevaba el avión de Caracas Teherán y de Teherán a Caracas? Nunca nadie se lo ha preguntado. Bueno, se lo ha preguntado mucha gente, exacto. Nunca nadie lo ha sabido. Nadie ha sabido. Es muy difícil contestar esa pregunta, efectivamente. Vamos a escuchar unos mensajes de interés y a ver unos mensajes aquí en el gran reportaje CMI. Y en un momento regresamos con el doctor Fernando Londoño Hoyos. Este mañana en Agenda CMI, un viaje a través de la historia, la cultura y las maravillas naturales de la isla de Curazao. De regreso en el gran reportaje con el doctor Fernando Londoño Hoyos, una persona que ha vivido intensamente la política y que con vehemencia ha defendido sus propias ideas, encuentra que después de este episodio tan trágico, personas tan distintas y tan distantes como Claudia López y como Gustavo Petro estuvieron en solidaridad con usted. ¿Qué piensa de eso? Pienso que es noble de parte de esas personas, pero pienso que han comprendido cuál era el mensaje que venía implícito en el atentado contra mí. Ese mensaje es el mensaje de la barbarie, diciendo aquí no hay un espacio para la vida civilizada, para la vida compartida, para la discusión de las ideas y para la lucha por unos ideales, pero dentro de unas bases fundamentales de respeto recíproco. Entonces lo entendieron y por eso acuden a manifestar su inconformidad con que ese tipo de cosas sea posible. Es que, mire, lo he dicho una vez, dos, y lo diré 100 veces. Aquí necesitamos un proceso de unión nacional contra un enemigo común. Eso de que si es la izquierda o si es la derecha, eso es un puro sofisma de distracción. Esto es la barbarie contra la sociedad organizada. Y entonces Petro y Claudia López y mucha gente de izquierda ha entendido que eso así no puede ser. Lo mismo que mis amigos los son menos, las personas con quienes he disputado, con quienes he estado de acuerdo, todos en el fondo coincidimos en lo mismo.
una sociedad bajo terror, la negación de la sociedad. Yo pongo mucho el ejemplo, Carlos, porque es que la humanidad tuvo una especie de laboratorio de la política que se concentró en unos cuantos años, diga usted 6 años, los más eficaces y los más dinámicos, de la Revolución Francesa. Ahí pasó todo. Y entre ellos pasó la época del terror. Cuando llega la época del terror, el pueblo descubre que así puede ser, que necesita otra cosa, que necesita aprenderse de algo, y que lo que traía, es decir, los vientos que soplaban no la llevaban a ninguna parte, y busca desesperadamente otra cosa. Y mire usted, Francia, la revolución, la declaración de los derechos del hombre, el nacimiento de la democracia, por un hecho de terror, termina fundando con su lado después un imperio. Y ese imperio le llega como un gran descanso después del espanto de una época de terror. El terror es la disolución de la comunidad organizada, y es lo que se nos viene encima. Entonces, frente al terror no cabe sino la unión frente a un enemigo común. Para eso se necesita un liderazgo, para eso se necesita un hombre provincial, o muchos que logren a través de un proceso unificador de conciencia producir ese resultado, si es que el liderazgo no existe. ¿Cómo traducir, antes de hablar de la persona que encabece esa unidad nacional, cómo traducir con medidas ese propósito que lo tenemos la gran mayoría de los colombianos de combatir el terrorismo? ¿De qué manera se puede materializar ese propósito nacional? Claro que sí, mire, es que en el año 2002 se nos olvida, estábamos en medio de una situación de terror, las carreteras estaban abandonadas, los campos también, la gente no sabía cuando salía al trabajo por la mañana si iba a regresar intacta otra vez a su casa, no había vida. Y apareció un hombre, apareció una idea, apareció una estructura de poder que convocó las voluntades, y todos los colombianos participaron en ese propósito, porque en eso la respuesta fue unánime. Hay que pagar impuestos, aquí está el dinero. Que tenemos que ser informantes y tenemos que rodear a la policía y el ejército. Vengan. Que necesitamos organizar un ejército adicional, lo organizamos. Que tenemos que resistir las acechanzas del terror, lo resistimos. Y que hay que ir a la guerra. Hay que ir a la guerra, vamos a la guerra. El resultado fue que en unos pocos años Colombia cambió, la paz volvió, las carreteras nos pertenecen. Ahora la gente que transita tan libre y tan alegremente por las carreteras olvida que no hace mucho, hace muy poco, esas carreteras eran impracticables. Es que recuerde que en los contratos de concesión estaba previsto un mínimo de tráfico por debajo del cual el Estado le tenía que pagar al concesionario. En todas las carreteras de Colombia se pagaba al concesionario porque no había tráfico, porque no había vida, porque Colombia era imposible. Y de allá salimos. Y ahora, desgraciadamente, estamos en un proceso involutivo. Ese es el que los colombianos tienen que entender, porque ya nos pasó una vez, que nos pase la segunda. Bueno, ya nos había pasado antes en la época de Pablo Escobar, que puso de rodillas el régimen establecido, de rodillas. Es que quiero código de procedimiento penal nuevo, dámelo. Es que quiero que cambie el sistema carcelario, cambie el sistema carcelario. Es que yo quiero una cárcel donde yo sea el dueño y el amo, tome la cárcel. Todo se puso en sus manos. Bueno, el resultado lo tenemos que recordar. Y Colombia siguió en ese proceso de descomposición y de disolución hasta que en el año 2002 empezó la reconstrucción, que no podía decirle con justicia que se le deba al presidente Uribe. Él presidió el fenómeno. Él fue el hombre providencial que reunió las voluntades de todos los colombianos. ¿Quién hizo el milagro? Colombia unida. Yo me pregunto, ¿se estarán dando las condiciones para que Colombia vuelva a unirse y para que volvamos a tener un propósito común? Todos sin excepción. Después vemos cómo discutimos cosas. De acuerdo. Todo lo demás es discutible. Las bases de la sociedad, no. Por eso los filósofos dicen que la seguridad es un valor fundante. Es la fundación, es el cimiento. Si usted le quita un edificio de los cimientos, pues cae. Doctor Londoño, pero el presidente Santos no está en capacidad o no está demostrando que tiene la capacidad para ejercer ese liderazgo. Hasta ahora no. Y hasta ahora no por una razón fundamental, porque él no ha entendido la situación. Hay un libro que es de los predilectos míos, que leí por allá muy en la etapa de mi primera juventud, que se llama El tema de nuestro tiempo, que es de José Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset decía, o dice en ese libro, que es un libro dedicado a la filosofía, un libro muy interesante. Lo primero que uno tiene que hacer en un momento histórico es comprenderlo. Por eso hay que definir cuál es el tema de nuestro tiempo. El presidente Santos no ha entendido eso.
Él cree que esto es cuestión de encuestas y que si está por encima del 80 todo está bien y que lo que pasa en el país es testarudez de unos hechos que no debieran ser como son o son visiones dislocadas que ciertas personas interesadas en causarle daño tienen de la realidad. Él no ha entendido el problema. Para que el problema tenga solución hay una primera condición y es que el jefe de los colombianos lo entienda y que humildemente diga: yo solo soy capaz de hacer esta transformación. Yo necesito 46 millones de socios. Vengan para acá, socios, vengan, todos. Unámonos en un propósito común. Vamos a derrotar el terrorismo. Cuando uno niega las cosas, hay un proceso muy interesante que es el proceso psicológico de los drogadictos. Un drogadicto no tiene solución ninguna mientras niegue que tiene el problema. Bueno. La etapa de la negación es una etapa inmanejable. Lo mismo del alcohólico. ¿Daño a mí el trago? Jamás. Si yo me tomo unos tragos pero no me pasa nada, en esa etapa de negación todo está perdido. Me parece que el presidente Santos está en la etapa de negación de la realidad y la realidad es muy dura, es muy difícil. Si en eso tuvo culpa, si no tuvo culpa, que si olvidamos a las fuerzas militares y las condenamos al ostracismo, que qué es lo que ha pasado con un esfuerzo que se venía cumpliendo también, no importa el diagnóstico, lo que importa es saber: esto se nos salió de las manos, están asesinando colombianos. El que trata de erradicar un cultivo ilícito sabe que lo va a volar. El que está en el lugar inadecuado lo van a matar. Si usted está en una determinada zona y no se pliega a la voluntad del déspota de turno, el jefe del frente, el jefe de no sé qué tipo de organización, está perdido. Eso no puede ser, pero eso está pasando realmente y no hay que negarlo. Entonces la aspiración mía es a que el presidente Santos, después de ver estos acontecimientos, reaccione, salga del síndrome de la negación y acepte humildemente que las cosas están muy mal y que ahí no pueden seguir. ¿Tendríamos que volver a llamar al expresidente Uribe? A todos los colombianos. Y por supuesto uno llama primero a los que son más útiles. Y yo no veo cómo se conciba la política colombiana si en el presidente más importante que Colombia ha tenido en siglo y medio. Yo no lo entiendo. Ese enfrentamiento que Santos decidió plantear ante el presidente Uribe desde su discurso de posesión, lo vi con verdadero horror. Dije, pero ¿esto qué es? Si él hubiera tenido noción más clara de la realidad y hubiera definido el tema de nuestro tiempo, hubiera dicho: Uribe es un hombre imprescindible para mí y lo voy a tener a mi lado y le voy a pedir consejo y le voy a pedir ayuda y voy a trabajar con él, y poco a poco en el camino las cosas se van arreglando y yo voy labrándome mi propio destino. Pero por Dios, unido al hombre más prestigioso que ha habido en la política colombiana en toda la historia hemos conocido. Que vuelva y haga coalición política con el presidente Uribe, es la idea que usted... Sí, sobre unas bases sinceras del programa, de realidad, pero pues tiene que ser. Pero ¿por qué? El presidente Uribe lo dijo alguna vez. ¿Por qué fui tan bueno para apoyar una candidatura, para lanzar un candidato, apoyar una candidatura y ganar unas elecciones? ¿Y por qué he sido tan malo para ayudar a gobernar? O para que se tenga en cuenta mi punto de vista, o para que el gobierno que yo ayudé y de manera definitiva a instaurar se olvide de eso y en su lugar quiera plantearme una permanente controversia. Pues estamos llegando a la parte final de este gran reportaje con el exministro Fernando Londoño. Esa segunda oportunidad, brevemente usted, doctor Londoño, nos puede escribir a qué la va a dedicar. A servirle a mi patria hasta donde pueda. Yo me pregunto qué soy yo. Una persona de muy larga experiencia en la vida, con unos estudios muy largos, unas cosas que pueden ser útiles al país. Quiero compartir con mis compatriotas esas inquietudes. Quiero ayudar a construir una nación. Quiero ser útil. Bolívar decía que la gloria está en ser grande y en ser útil. Yo ya no puedo ser grande, pero tal vez pueda ser útil. Ahí estoy dispuesto, con el mejor ánimo. Mire, yo soy probablemente el colombiano menos sospechoso que en este momento hay en algo que se parezca al arena político, porque estoy inhabilitado para todo por el resto de mi vida. Entonces nadie puede decir que es que tengo ambiciones. No tiene interés creado, claro. Pero no tengo ningún interés distinto del servicio. Si mi voz ayuda, si las cosas que pienso pueden ser útiles, si la visión de la vida que yo tengo puede contribuir en algo en estos momentos críticos de la patria y los que vienen, porque vienen momentos mucho más difíciles. Déjeme terminar diciendo que usted ya tiene prisa y que la tiranía del reloj se impone. Vamos a entrar en un proceso de crisis económica terrible.
bien sea que se desmorone todo el andamiaje que venía de atrás, ese viento de cola que traía la economía. Es que volar con viento de cola es muy fácil. Estamos entrando en una fase de turbulencia tremenda. Para eso se necesita fortaleza, liderazgo y un país unido y un país seguro. ¿Puede ser útil mi consejo para algo? ¿Puede ser útil mi voz para algo? En todo caso, eso no le faltará a la República. Mi concurso, desinteresado, firme, tranquilo, convencido de que lo único que interesa a los colombianos es el bien de la patria. Doctor Londoño, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y siempre bienvenido. Muy bien. Y pregunta para nuestros televidentes es, ¿qué opinión tienen ustedes de Fernando Londoño? ¿Buena, mala, regular o les es indiferente? Los resultados al final de la emisión. Por ahora las noticias internacionales en CMI.